Filosófica de Caracas, correspondiente al día lunes 7 de enero de 1980, presenta el tema La administración en la Gran Fraternidad Universal, a cargo del médico Luis Hu de Arequipa, que también es especialista en productividad industrial y ha hecho cursos de posgrado sobre administración. Estimados hermanos, esta noche la tribuna filosófica ha cedido su tiempo para que el hermano Getúlz médico Luis Hu de Arequipa, Perú, haga uso de la palabra en un tema que, justo es decir, resulta interesante. Resulta que en Arequipa se formó desde hace varios años el Departamento de Avances Médicos, participando algunos médicos arequipeños, y que propiamente ha sido la ciudad que ha sido un semillero de médicos de la GFU. Inclusive nuestro querido hermano Isaac Recabarren, médico ya tan conocido por todos nosotros, proviene de Arequipa. Víctor González proviene de Arequipa también. Luis Hu, además de la experiencia que ha tenido como dirigente de nuestra institución y en varias cosas que se ha destacado por su amor a nuestra causa, él ha sentido, ha visto la necesidad de estudiar y de profundizar algunos cursos relacionados con economía. Esto no nos debe extrañar, porque parece que el campo médico deja abierta una sensibilidad bastante grande a sus profesionales. Unas veces en el campo de la investigación misma de la medicina, otras veces impulsando cosas de mucha altura. La yoga misma se ha divulgado en Occidente en gran parte por la colaboración de los médicos. No solamente el caso, por ejemplo, de quien usó el seudónimo de Yogi Ramacharaka, el doctor inglés Atkinson, sino también en otros campos. Por ejemplo, Alexis Carrel ha sido indudablemente un médico que ha hecho reflexionar sobre diversos aspectos, no solo de la ciencia, sino también de la filosofía, al publicar, entre otras de sus obras, El hombre ese desconocido. Ha habido también en otros varios campos incursiones en el campo, en la filosofía, en el arte mismo, aún en el campo de la música, por ejemplo. Tenemos el caso del médico doctor Alfonso Ortiz Tirado, mexicano, que en su clínica decía: con mi canto he elevado este templo para alivio del dolor, y que se destacó grandemente en el campo de ser un mensajero de la canción en Latinoamérica. Sería muy largo ir mencionando cómo esa especialidad, a pesar de tener estudios
tan intensos, probablemente los estudios más forzados de todas las carreras que hay, de tener la responsabilidad del dolor y de la salud de los pacientes. Pareciera que ese hecho deja abierto un campo bastante grande en la inquietud médica. En este caso, Louis Hu se presenta a la gran fraternidad universal en esta noche, un médico con preocupaciones económicas para la institución. Él, teniendo en cuenta su carrera, ha estado en posibilidad de inscribirse en posgrados. Y entonces ha hecho un posgrado de administración y organización y una especialización en productividad. El Sublime Maestre, en sus circulares sobre todo, menciona grandemente la necesidad de que nuestra institución tenga un sentido de organización. Él señalaba, por ejemplo, para los ashrams, señalando la forma ideal de ashram, además de mencionar que las horas de investigación en un ashram deben ser de las 4 de la tarde a las 9 de la noche, lo cual dice en los grandes mensajes, en donde dice la vida de ashram. En sus circulares, él menciona, por ejemplo, que un ashram debe tener un departamento de producción. Y en los grandes mensajes señalaba que primero había que atender la vida material del ashram para después poder impulsar los otros aspectos. También señala que además del departamento de producción, que puede tener producción agrícola, puede tener un centro industrial, lo cual resulta muy lógico cuando él propone que también exista un departamento de educación que contemple desde los 2 años de edad del niño hasta el nivel superior universitario. Ello requiere, además de lo que es la vida en un ashram, requiere también una atención, una estructura para que puedan sostenerse las escuelas de distintos niveles que señalaba el Sublime Maestre de la página 2 a la página 4 del segundo tomo de sus circulares. De todas maneras, hemos visto la necesidad de que para crear un organismo se requiera, vamos a suponer el caso en que el Sublime Maestre solicita un diario. Dice que la GFU debería tener un diario. Cuando vamos a los Estados Unidos, al norte de Nueva York, en Connecticut, se encuentra el diario de una organización espiritual americana que se llama el Christian Science y que publica un periódico diario con un tiraje de 200,000 ejemplares. Claro que ello, como decíamos el otro día, no se compara a la producción de un New York Times que produce de 1,5 millones a 2 millones de periódicos diarios. Pero de todas maneras, para hacer un diario de una institución de carácter espiritual, pues es bastante que tenga ese consumo libre en el público, en esa cantidad. Para nosotros llegar a tener un diario, necesitamos tomar en consideración todo lo que se requiere para un diario, toda la maquinaria, el personal. Entonces, precisamente en este año y en estos días estamos estudiando la forma de crear un organismo económico de apoyo que primero permita sacar la revista Síntesis, que ya es una necesidad desde hace tiempo, y que combinada de una determinada manera
permita un desarrollo progresivo hasta ir alcanzando la existencia de un periódico en la institución. Para crear la editorial de la GFU en Caracas, donde ya existe la distribuidora y también existe la editorial en Lima, ha sido necesario un trabajo de más de 10 años en Lima y de más de 3 años acá en Caracas, al cual muchas veces le hemos tenido que dedicar bastantes esfuerzos y a nombre de la institución. Lo mismo tendríamos que decir en el caso de Inveciencias. Cuando el reverendo Gagfa Eduardo Mimbela, secretario general del Consejo Supremo, en su calidad de biólogo, en compañía del hermano químico que está aquí de pie y que va a ayudar ahora con el franerógrafo, Ernesto Osorio, hicieron un trabajo de investigación para hacer alimentos de algas y hacer esa producción acá en Venezuela por parte de Inveciencias como investigación en favor de la salud humana y con algún centro industrial, aun cuando fuera pequeño. Gustó mucho en el CONICIT, que es el Consejo Nacional de la Investigación acá en Venezuela, un organismo muy poderoso, como tal vez no lo haya en toda América Latina. Y nos dijeron, pues el programa está bonito, pero tiene el instituto que tener su local propio a su nombre y su casa propia y sus instrumentos propios para que el CONICIT pueda respaldar una investigación. Entonces nos dimos cuenta de que no podíamos estar trabajando exactamente en la investigación, sino que lo que teníamos que tratar era de reunir unos cuantos fondos para llegar a tener un terreno que estamos logrando, que nos dieron ya un terreno de 3.000 metros cuadrados, pero que ahora estamos tratando de lograr que nos den unos de 10.000 a cambio del anterior por parte del gobierno de la República. Y luego habrá necesidad de construir allí 4 paredes, que sean 3 cuartos, no sabemos qué tanto. Tenemos un terreno también que se ha conseguido poco a poco con mucho esfuerzo en Loma Linda, en Agua Linda, en Lara, en un lugar muy a propósito, pero que naturalmente tiene sus inconvenientes y está muy lejos de Caracas, mientras que el otro acá. Pero ¿qué pasa? Que estamos batallando estos años en que Inveciencias pueda ser reconocido debidamente. ¿Pero por qué no ha sido reconocido? No porque no haya los hermanos que estén trabajando en favor de ello, porque nos ha faltado unas cuantas paredes que levantar. Pero como por otra parte estamos levantando la distribuidora, y por otra parte vamos a establecer probablemente en estos días un primer paso para el Instituto Multidisciplinario de Altos Estudios, que va a tener que comenzar como un instituto de orientación preuniversitaria, y que para todo ello, todo se puede hacer si hay el fondo suficiente, por lo menos para comenzar. Entonces, hemos visto en carne propia acá, en Venezuela, como en otras partes donde hemos estado, la necesidad de impulsar económicamente la GFU, pero a nombre de la GFU, o con organismos económicos de apoyo que puedan tener inclusive acciones y que sustenten de alguna manera las labores pues de la GFU en un determinado renglón. Entonces, al ver que Luis Hu, que simpatiza con todo el impulso cultural, investigativo de la gran fraternidad universal, además de ser un Getuls, se nos presenta con un tema económico. Entonces lo hemos acogido en la tribuna filosófica, y lo hemos acogido para que antes de que él parta de regreso a las tierras del Incario, a las tierras del Perú, que nos deje sus observaciones, su mensaje, su espíritu, en el sentido de aquello que a él le está
preocupando, lo que no impide el ejercicio de su profesión y las inquietudes mismas que la medicina le brinda, porque él ha estado muy interesado en participar con Isaac Recabarren en las investigaciones que él realiza alrededor de las terapias del Dr. Fall y de otros médicos. Entonces, he querido pues hacer esta presentación de Louis Hu para explicar que en la tribuna filosófica se escuchan voces muy diversas cada lunes. No siempre es el maestro el que hace uso de la palabra, sino al contrario, el maestro se recrea de que sean otros hermanos, otros discípulos, los que hagan uso de la palabra. Ojalá que en todos ustedes nazca el deseo de ser expositores, investigadores en diversos temas en que la gran fraternidad universal requiere que sus hijos manifiesten una inquietud de un carácter válido e interesante, de trascendencia. Así que vamos pues a ceder el micrófono a Louis Hu y al mismo tiempo para que él se sienta en la confianza de hacer uso de la tribuna filosófica en un lunes de preparación de Getuls y de Genianes venidos de casi todas partes de América. Muchísimas gracias, querido maestro. Ante todo, muy buenas noches, queridos hermanos. Damos una vez más gracias a la divinidad por permitirnos ser instrumentos de su divino e infinito plan. Con el más profundo amor por el noble y gran ideal de la gran fraternidad universal, desde la Ciudad Blanca de Arequipa, Perú, les traemos este pequeño aporte, pero muy sincero, con la finalidad de tratar de cooperar con el entendimiento, comprensión y establecimiento del pensamiento del sublime maestro. Este aporte es un trabajo inicial sobre la ciencia administrativa en función a ser aplicada a la gran fraternidad universal. En primer lugar, quisiera tocar mi motivación, el por qué desarrollé este pequeño aporte. Antes de ello, quisiera referirte que no es un proyecto, no es un plan, es simplemente un enfoque panorámico de el inmenso e invalorable aporte que puede dar la técnica, ciencia y arte administrativos en todos los campos en que se mueve la gran fraternidad universal para poder desarrollarla. Indudablemente que todos tenemos diferentes experiencias institucionales y misionales, pero sentíamos una necesidad con el transcurrir de nuestra actividad misional y veíamos que era demasiado lenta y hasta cierto punto angustioso el hecho de que la institución se desarrollase tan lentamente, de manera que incluso trabajando muy intensamente sus logros a veces eran muy exiguos o con resultados bastante inciertos. Muy circunstancialmente teníamos ciertas satisfacciones de actividades esporádicas, cuando algún miembro o algunos miembros, pues con muy buena voluntad hacían una actividad de buen nivel, pero no más. De manera que tratamos de, en esa necesidad, un poco, podrías llamarla ansiedad, de ver cuál era la problemática, de tratar de profundizar el por qué la institución no crece, con una enseñanza tan profunda como nos trae su bien maestre. Sin embargo, nos ha llevado pues a realizar estudios que, si bien es cierto, no pertenecen a mi profesión de fondo, pero ha sido la necesidad precisamente de haber encontrado de que necesitamos una estructura de fondo,
y eso ha justificado el hecho que hayamos tomado cursos en el área económica, cursos en el área de la productividad industrial, cursos en el área de la organización y de la administración. Pensamos y sentimos la absoluta necesidad de trabajar en el establecimiento de las bases estructurales de la gran fraternidad universal. Pero indudablemente, eso significa que simultáneamente también se realice toda la proyección institucional como se está haciendo actualmente y como se hará indudablemente en el futuro. Es decir, una acción simultánea, concomitante, paralela. Por un lado, establecer, trabajar desde abajo en las bases de estructura y por otro lado la proyección. Pero sentíamos algo así como que muchas veces, comparando, analogando a un edificio, que estábamos construyendo o levantando paredes y ventanas y pisos y niveles sin tener los cimientos. Y tal vez eso era lo que faltaba. En fin, pensamos que este puede ser un aporte, tal vez inicial, ¿no?, de los muchos que pueden ser desarrollados y aportados por todos ustedes. El trabajo se llama La Administración en la Gran Fraternidad Universal, Fundación Dr. Serge Renaud de la Ferrière. Empezamos con el pensamiento de absoluta necesidad de organizar mejor un sistema concreto. Sus circulares, tomo 3, páginas 6, 8. O también él dice, hay que estudiar siempre nuevos métodos para estar a la altura de nuestra misión. Sus circulares, tomo 3, página 255. El presente trabajo comprende los siguientes temas que ustedes pueden ubicarlos aquí. En primer lugar, la determinación de las áreas estructurales de la Gran Fraternidad Universal. En segundo lugar, la administración en términos generales, pero destaca el aspecto de importancia. El tercer tópico, hablaremos de las funciones administrativas y del proceso. De las funciones administrativas y del proceso administrativo. El cuarto punto, la administración en función al pensamiento de Friedrich Meister. El quinto punto, un modelo de administración como proceso. 2 puntos, el análisis del sistema de aplicación de los parámetros. Un sexto punto, las funciones o elementos de la administración. Este sexto punto no lo hemos desarrollado porque en sí constituiría un curso fusillo muy elemental, muy sencillo y muy asequible a quienes no tienen base en el conocimiento de la administración. Simplemente lo referimos. El séptimo punto, encontramos una analogía de algunos aspectos administrativos con el nuevo concepto de la divinidad. Octavo punto, hacemos finalmente un comentario y proyectamos algo que quede pendiente. Dejamos unas puertas abiertas para ver qué es lo que se puede hacer posteriormente. Tareas por hacer. Entonces, vamos a empezar con el primer punto, que son las áreas estructurales, por favor, las áreas estructurales de la actividad de la Gran Fraternidad Universal. El propósito del trabajo es motivar el interés para comprender la importancia de la aplicación, vuelvo a repetir, de la ciencia, del arte y de la técnica administrativas en apoyo a la implantación del pensamiento del Sublime Maestre. En un país se realizan infinidad de actividades en todos los campos, en todos los niveles y por innumerables personas. Pero la totalidad de dichas actividades se les puede agrupar por grandes sectores o áreas afines. Estas son las llamadas áreas estructurales de un país. Así se reconocen las áreas de alimentación, de salud, de economía, de transportes, de energía, etc. Según el nombre se adecua al país. Y cada una de ellas es enfocada y controlada por un correspondiente sector de gobierno del país, es decir, los ministerios. Además, la creación de un ministerio en un país depende de la necesidad de gobierno y control que vayan adquiriendo determinados sectores de actividades de las áreas estructurales ya existentes o de las que aún no existen. Análogamente, la simple observación de la totalidad de las múltiples, polifacéticas y complejas actividades de la Gran Fraternidad Universal a nivel mundial permite
que en este momento se realiza en su estructura en desarrollo, permite determinar asimismo las áreas estructurales de la Gran Fraternidad Universal. Esta determinación de los grandes campos característicos de la actividad misional es necesaria para permitir un adecuado gobierno institucional y se le realiza de las dos siguientes maneras. En primer lugar, quisiera graficar supongamos que esta es la totalidad de actividades que en este momento se realiza en la institución y que la simple observación nos permite determinar las áreas estructurales de la Gran Fraternidad Universal. Esta determinación dijimos que se puede hacer de dos maneras. En primer lugar, en base a lo señalado por el Sublime Maestre, principalmente en los estatutos universales y en sus cartas circulares, cartas desde Francia. Por ejemplo, en el artículo 6 de los estatutos universales señala la creación de las escuelas de sabiduría como uno de los medios para lograr los objetivos de la Gran Fraternidad Universal. Luego entonces el Sublime Maestre plantea toda una inmensa área estructural de la institución, todo aquello que tiene que ver con las escuelas de sabiduría universal y los colegios iniciáticos, al plano que el Sublime Maestre quería proyectar. Escuelas de sabiduría universal, toda una gran área. En segundo lugar, las áreas que deriven de lo anterior y que hayan surgido hasta el presente o que surgirán a través del tiempo. Por ejemplo, la creación del área académica, la creación del área de investigación, científica y que representan campos cuya creación ha derivado de la inspiración en gran parte en el artículo 6, donde señala el Sublime Maestre la creación de esa inmensa área estructural de las escuelas de sabiduría universal. Es decir, en base a lo señalado por el Sublime Maestre se crean esas otras grandes áreas. Por ejemplo, la área académica, en este caso la Universidad Internacional, la de investigación canalizada a través de una estructura que se llama Indeciencia. Luego entonces, en la Gran Fraternidad Universal se reconocen fácilmente las siguientes áreas estructurales. Como ustedes podrán apreciar, el área administrativa, el área económica, el área de proyección cultural, ciencia, arte, filosofía, el área de proyección académica, didáctica, el área de la proyección de bien público y servicio social, el área de la investigación, el área de... Hemos puesto ese término, pero indudablemente toda terminología, y hacemos una aclaración aquí, que tal vez no sean muy de la terminología de la Gran Fraternidad Universal, pero que obviamente se puede adaptar la terminología institucional. Pusimos el término ideológico, pero entre paréntesis pensamos de que el término más adecuado sería ideación. Vamos a explicar por qué. Y la octava área, la iniciática formativa. El área administrativa corresponde a todo aquello que tiene que ver con la conducción, organización, coordinación y dirección de la GFU como todo organismo social, pero obviamente con todas las características sui generis de la GFU. Por ejemplo, esta área está señalada en el inciso C del artículo 6 de los Estatutos Universales, cuando su Sublime Maestre dice dividir su enseñanza en dos secciones o ramas, una exotérica y relativa a la administración, organización y dirección general de la institución. Es decir, que en los mismos estatutos universales ya se vislumbra esta parte de esta gran rama de la institución, la exotérica. El área económica corresponde a todo aquello que tiene que ver con el movimiento financiero, el aspecto contable, el aspecto que correspondería a la Contraloría o Inspectoría o Auditoría. Por una parte, asimismo sobre los medios y mecanismos de la producción económica de la institución. Asimismo sobre los medios y mecanismos de la producción económica de la institución.
El área de la proyección cultural, que corresponde a la gran diversidad de eventos culturales, conferencias, charlas, foros, paneles, mesas redondas, coloquios, simposios, congresos, concursos, cursillos, concursos, recitales, exposiciones, presentaciones, demostraciones, etcétera, etcétera, de cualquiera de los tres pilares del ser humano, a saber, ciencia, arte, filosofía. El área de la proyección académica, que corresponde al saber iniciático y al conocimiento de ciencia, arte o filosofía, llevados a un plano de aplicación de altos estudios, tal cual es el objetivo básico de la Universidad Internacional de la GFU. En esta proyección resalta como elemento importante la didáctica. El área de proyección de bien público y servicio social, que corresponde a todo tipo de actividad institucional dirigida a la comunidad, donde destaca el sentido de servicio, de colaboración, de ayuda, de filantropía. Resalta la labor de cooperación en la investigación científica, en la ciencia, en la educación y en la cultura, conforme a los programas de UNESCO, de UNICEF, etc. Asimismo, la labor de las brigadas misionales, los comités de servicio social, las ligas femeninas, etc. Esto último actuando principalmente en lugares sensibles socialmente, como los centros de limitados sociales, centros de readaptación, cárceles, asilos, orfanatos, etc. El área de investigación, correspondiente a la actividad destinada a la demostración, sistematización, metodización e instrumentalización de la enseñanza traída por el Sublime Maestre y de la señalada por sus discípulos fieles. Asimismo también la ampliación y apoyo del pensamiento, saber y creación de los hombres preclaros contemporáneos. Puede abarcar cualquier campo del saber humano, aunque resalta la investigación científica, estética, lingüística, histórica, filosófica, etc. El área de ideación, correspondiente al aspecto de los principios, es decir, el nivel conceptual, entre comillas, el aspecto doctrinario de la Gran Fraternidad Universal, correspondiente a lo que trae el Sublime Maestre, como orientación de conducta, como instrucciones de sistema de vida o en función a una moral universal, todo lo cual se expone al público. Pero asimismo, en esta área, también va a corresponder la forma como la institución es presentada y ubicada ante la sociedad, es decir, cuál es la posición de la Gran Fraternidad Universal como ente social, dentro del medio social en que se mueve. Por ejemplo, ¿qué es lo que significa la posición apolítica de nuestro movimiento? ¿Cuál es el sentido de humanismo que trae la institución? O bien, ¿qué representa la moral universal como aporte social a la sociedad? Etcétera, etcétera. El área iniciático-formativa, correspondiente a la formación evolutivo trascendente de la Orden de Acuarios, y representa el laboratorio vivencial de la institución. Vemos en el cuadro inferior que las mismas áreas estructurales son sistematizadas y graficadas de esa manera. Entonces, el área económica está asignada con el número 1 y el área administrativa con el número 2 corresponden a una primera columna y las áreas del 3 al 8 en una segunda columna. El área económica y el área administrativa representan la base material, como ustedes pueden apreciar en la parte inferior, la base material. El aspecto estructural de la institución es la anatomía de la GFU. Y aquí quisiéramos hacer un comentario sobre esta base estructural. Una organización mundial de la dimensión de la Gran Fraternidad Universal, mientras no tenga sustentación económico-material, realmente va a estar muy limitada en su establecimiento y en su proyección. Más aún en el momento crítico actual en que lo necesita con apremio en cada país. Cabe tomar muy en cuenta lo que indica Sublime Maestre en sus circulares. Citando al hermano Tani de Viana, dice: con dinero es la única manera como se pueden abrir campos a la misión. No hay otra posibilidad. No hay otra posibilidad. Y también dice en sus circulares, tomo 1, página 157, la parte material y económica de la misión no es deshonesta. Estamos en un siglo muy positivo y tenemos que mantenernos a la altura de las muchas necesidades de nuestra institución siempre tan pobre. Por otro lado, es necesario y fundamental montar un eficaz aparato administrativo a nivel mundial, fungiendo a una empresa multinacional en cuanto a la eficiencia de sus medios de administración. Y la GFU posee una red internacional en este momento ya establecida de seccionales, en espera de la aplicación
de una estructura administrativa que las pueda integrar en forma tal que permita un funcionamiento eficaz y eficiente como organización internacional, tal cual lo señala el sublime maestre en su circular tomo 3, página 123, donde dice: administración a la altura de toda organización o institución de carácter internacional. Por lo tanto, debe considerarse que lo primero es la implantación material de la GPU y que en estos momentos de la estructura y desarrollo institucional debe darse prioridad. Tal vez así como lo indica su maestro en los grandes mensajes, página 107. Por eso, el primer punto del cual nos estamos ocupando es del arreglo material. Punto suspensivo. Por otro lado, en la segunda columna, las áreas de investigación académica, cultural, de bien público y servicio social, de ideación ideológica e iniciativa formativa representan la proyección institucional. Es el aspecto funcional de la Gran Fraternidad Universal. Es la fisiología de la institución. Pero así como una correcta anatomía va a conducir a una adecuada fisiología, una adecuada estructura económica administrativa bien implementada permitirá una eficaz proyección institucional y por lo tanto la consecución teleológica de la Gran Fraternidad Universal, reeducar a la humanidad. En esta oportunidad y en razón de los objetivos del presente trabajo, vamos a enfocar con mayor amplitud el área administrativa. Después de haber enfocado las áreas estructurales, las 8 áreas estructurales de la institución, solamente vamos a ocuparnos del primer aspecto, del área administrativa. Y nuevamente sin la intención de ser exhaustivo, aunque sí más bien dar una visión general de la administración en función aplicable a la GPU y las grandes ventajas que ello implicaría. Hacemos una aclaración. Hemos intentado hacer un trabajo sintético y de terminología simple y asequible, aunque preferimos mantener algunos términos técnicos de la administración que de algún modo se hubiesen podido reemplazar con terminología propia, institucional. El motivo de esto era permitir que se aprecien los principios, las reglas y las normas administrativas más puras, tal como se aplica en cualquier otra organización, y que lógicamente durante la exposición nosotros podemos ir proyectando esas técnicas, esas normas administrativas a la institución. Además, dentro de esta aclaración, muchas de las nociones y afirmaciones que se hagan en el presente trabajo de ninguna manera son novedad. Más aún, parecerán cuestiones obvias y lógicas, y eso es así, porque como miembros directivos se tiene mucha experiencia institucional y por eso se va a comprender fácilmente. Pero el real aporte del presente trabajo radica en que se comprenda que dichas nociones, conocidas por ustedes, tal vez en forma difusa y no ordenada, se encuentran bien precisadas, ordenadas y sistematizadas por las reglas y las técnicas de la administración, que las contempla en forma total a dichas áreas, actividades y acontecimientos que puedan desarrollarse en la organización. Pasamos al segundo aspecto, la administración. Para dar una idea, a modo de ilustración sobre el aspecto etimológico de lo que es administración. La palabra administración proviene del término ad, que significa hacia, y ministratio, que significa, deriva a la vez de minister, y este último de minus, menor e inferior, y del término ter, que es un término de comparación, a diferencia de magister, que deriva de magis, superior. Si magister, magistrado, indica preeminencia o autoridad, el que ordena y dirige a otros en una función, minister expresa lo contrario, subordinación u obediencia, el que realiza una función bajo el mando de otro, el que presta un servicio a otro. Por lo tanto, servicio y subordinación son pues los elementos principales así obtenidos del concepto etimológico de administración. Y tenemos una relación, una compilación de los diferentes autores, de los padres de la administración, Fayol, Taylor, así como los diferentes autores clásicos de la administración hasta los contemporáneos, que dan su concepto y su definición sobre administración. Referiré dos, simplemente. Brecht dice
Es un proceso social que lleva consigo la responsabilidad de planear y regular en forma eficiente las operaciones de una organización para lograr un propósito dado. Kunz y O'Donnell dice: administración es la dirección de un organismo social y su efectividad es alcanzar sus objetivos, fundada en la habilidad de conducir de sus integrantes, etc. La definición más corriente dice: es la función, administrar es la función de lograr que las cosas se realicen por medio de otros, o bien obtener resultados a través de otros. Pero para dar una definición más real, analizaremos algunos aspectos, como por ejemplo, ¿cuál es el objeto de la administración? ¿Sobre qué y en qué medio puede darse la administración? La sociología enseña que el hombre se agrupa en sociedad principalmente por su insuficiencia para lograr todos sus fines por sí solo. La sociedad, que es la unión moral de hombres que en forma sistemática coordinan sus medios para lograr un bien común, es por lo tanto el objeto sobre el que recae la administración. Y entonces la administración será necesariamente un organismo social. Ese es el objeto de la administración. ¿Cuál es la finalidad de la administración? Lo importante de lo social, lo importante de lo social no solamente es porque suma, sino que multiplica, y diríamos que hasta potencia, a veces en forma insospechada, la eficacia de la energía individual. Por ejemplo, la casi milagrosa capacidad que la industria moderna, sobre todo en el trabajo en serie, tiene para conseguir, con la unión de varios de miles de personas debidamente organizadas y dirigidas, no el número de unidades humanas que cada uno de ellos podría producir en un tiempo determinado, sino un número infinitamente mayor. Es decir, si son 5 personas, no va a producir 5 como 5, sino que organizadas a través de un sistema administrativo, ellos van a producir como 20 o como 50. También es evidente que entre las diversas formas de organizar y aprovechar el trabajo de esos hombres habrá algunos mejores que otros. Precisamente en razón de la manera en que se les coordine tanto a las personas y a las cosas que forman la organización, se obtendrá mayor o menor eficacia, independiente de la eficiencia que sea resultado del tipo de maquinario o equipo que se puede emplear, o de la bondad de los sistemas de producción, o del monto de dinero que se puede disponer, etc. Esto significa que la coordinación, como la manera de estructurar y manejar una organización, está sujeta a la ley de máxima eficiencia, y que existen reglas y técnicas específicas para lograr esa máxima eficiencia de la coordinación. Técnicas específicas y reglas específicas para lograr esa máxima eficiencia de la coordinación. La administración busca en forma directa precisamente la obtención de resultados de máxima eficiencia en la coordinación. La coordinación es considerada por ello la esencia y finalidad de la administración. Coordinar implica el ordenamiento simultáneo o sucesivo y armonioso de varias cosas. Claro que hay conceptos similares como de cooperación o de dirección, pero que tienen connotaciones distintas. Como biológico, por ejemplo el hombre. En un organismo social, su primera etapa es primero, estructuración o construcción del mismo. La estructuración o construcción del mismo, hasta llegar a integrarnos en toda su plenitud funcional. Es decir, la estructura que llega a su plenitud funcional, apto para el desarrollo normal de las actividades o funciones que son propias o específicas. Y segundo, recién en segundo lugar viene la etapa de operación o funcionamiento. Por eso nosotros consideramos en la primera columna el aspecto estructural y en la segunda columna el aspecto funcional. Los dos aspectos de la administración pueden analogarse como lo que ocurre en otras disciplinas como anatomía, fisiología o táctica y estrategia, como términos militares, etc. Estos dos aspectos de la administración, el de la estructura y el funcionamiento, se refieren por lo tanto a las formas de estructurar y de operar a un organismo social, es decir, a su coordinación teórica y a su coordinación práctica. Entonces, damos aquí la definición real del término administración. Administración es el conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima eficiencia en las formas de estructurar y manejar un organismo social. O también es administración de la técnica de la coordinación. ¿Cuál es la naturaleza de la administración? La administración principalmente se basa en 4 ciencias, a saber, sociología, psicología, economía y jurisprudencia, con un halo de carácter moral. Esas son las bases, y por lo tanto es una ciencia social. Pero la administración proporciona reglas e instrumentos administrativos que se fundan en los principios antes dichos,
y por lo tanto también tiene, o sea, ese manejo, el hecho de tener normas y técnicas nos va a llevar a considerar a la administración como una técnica. Pero la administración entendida también como la habilidad, el criterio, el tino, el equilibrio para la aplicación de determinados instrumentos y reglas administrativas y obtener los resultados que se desean, los resultados planeados, implica todo un arte que hay que saber realizar. Entonces, obtenemos pues que la naturaleza de la administración es científica, es técnica y es artística. Y sí, ahora entramos al aspecto más importante de este segundo tópico, que es importancia de la administración. ¿Cuál es la importancia de la administración? Primero, la administración se da donde quiera que exista un organismo social, aunque lógicamente será mucho más necesaria cuanto mayor y más complejo sea esta organización o este organismo social. Segundo, el éxito de un organismo social depende directa e indirectamente de su buena administración. Y solo a través de esta, el éxito de los elementos materiales humanos con que este organismo cuenta. Es decir, dándole un éxito al organismo social, solo así va a permitir consecuentemente el éxito de los elementos materiales y humanos de esta organización, de una organización. Tercer punto, para las grandes organizaciones como la GFO, la administración técnica y científica es indiscutible y obviamente esencial, ya que por su magnitud y complejidad simplemente no podría actuar si no fuera a base de una administración sumamente técnica. En ellas es quizás, es decir, en las organizaciones grandes, donde las funciones administrativas se pueden aislar mejor, se pueden determinar mejor. Cuarto, para las organizaciones pequeñas y medianas también quizás sea la única posibilidad para obtener éxito entre las demás, mediante el mejoramiento de su administración. Quinto, la elevación de la productividad como un aspecto de importancia de la administración. La preocupación quizás de la mayor importancia actualmente en el campo económico y social depende de la adecuada administración de una organización, ya que si cada célula, es decir, un organismo de esa vida económico-social, es eficiente y productiva, la sociedad misma, formada por dichas células, tendrá que serlo. Sexto, en especial para los países en desarrollo, o en vía de desarrollo, uno de los requisitos sustanciales es mejorar la calidad de su administración, porque para crear principalmente la capitalización, desarrollar la calificación de sus mismos miembros, etcétera, o sus mismos ciudadanos, en el caso de un país, bases esenciales de su desarrollo, es indispensable la más eficiente técnica de coordinación de todos los elementos, lo que viene a ser por ello como el punto de partida de ese desarrollo. Y a este punto quisiéramos hacer un comentario, que es el siguiente. Una organización sin el aporte de la ciencia y la técnica administrativas que permitan una estructura administrativa bien definida, sistematizada y establecida, es una organización donde sus miembros, directivos o no, en este momento hago un recuerdo de un término que empleó uno de los profesores de administración, que es el jefe de área académica de ESAN, Escuela Superior de Administración para Graduados de Lima. Él decía, cuando estos miembros directivos o no emplean administración, entonces su gestión va a ser como la de bomberos, apagando el fuego donde se les presente, es decir, realizar una acción sintomática. En el campo médico, si alguien tiene fiebre, antipirético, dolor analgésico, espasmo antiespasmódico, etc. Es una acción tópica, sintomática, no de causal. Es decir, que su labor ordinaria de los directivos o no es realmente de pura situación de emergencia. Se elabora con pura situación de emergencia. No hay prevención. Acá voy. Por ejemplo, debemos pagar, ejemplos, ¿no? Debemos pagar el alquiler del local institucional y el ingreso del Instituto de Yoga, que es generalmente donde se basa el ingreso mayor en la seccional, no cubre el gasto, entonces haremos una actividad económica para cubrir lo que no habíamos previsto. Por ahí un miembro se entusiasma en hacer una actividad cultural y bueno, ese entusiasmo lo puede uno realizar con un resultado positivo o no de ese acto cultural.
Y también otros miembros, por ejemplo, deciden crear un organismo, ya que 2 de ellos tocan guitarra, por ejemplo, y bueno, crean un organismo de arte. Es decir, se trabaja conforme vengan las circunstancias. Es como un automovilista que al estar conduciendo su automóvil no ve más allá de 2 metros delante de él. Y entonces tiene que salvar los escollos que imprevistamente se le presenten en su camino. Y lógicamente en algunos podrá salvarlos y en otros no. Es trabajar sin una planificación, sin un orden establecido, sin un control sobre nuestras labores, sin un manejo sobre nuestro futuro inmediato. Es un poco como una nave a la deriva. Por lo tanto, fácilmente se deduce la importancia de la administración técnica y científica aplicada a una organización. Por otro lado, en una organización normalmente existen estructuras y sistemas administrativos, económicos, productivos, etc. Si no existen, o los hay incipiente o débilmente, tienden a generar espontáneamente 2 cosas. Al líder y al indispensable. Al líder y al indispensable. Veremos. Una organización, normalmente existen estructuras y sistemas administrativos, económicos, productivos. Pero cuando no existen estos sistemas, estructuras administrativas, generalmente tienden a generar espontáneamente al líder y al indispensable. El líder se genera con más facilidad cuando las normas de autoridad, mando, decisión no están bien establecidas. Por sus características, el líder tiende a formar núcleos de autoridad, es decir, núcleos de poder, que muchas veces contravienen o son alternativos a la autoridad establecida, con las consecuencias subsiguientes. Y el indispensable, o sea, aquel que por sus condiciones especiales se convierte en el llamado pilar o eje, que todos conocemos, de un área de actividad casi permanentemente, y sin cuyo concurso, de este indispensable, el éxito es incierto. Se genera cuando hay ausencia de un sistema formativo que promueva más elementos idóneos en un área determinada, o en todas las áreas, o bien cuando hay ausencia de un sistema capaz de ser eficiente, aún en carencia de esos elementos brillantes. Ese estado de cosas y situaciones genera, lo vivimos, conflictos, rivalidades, orgullos, vanidades, personalismos, envidias, hegemonismos, anarquía. Y tal vez esta sea la realidad en muchas seccionales de la institución. Una anécdota del indispensable. En una fábrica de automóviles en Perú, se contrató a un ingeniero industrial joven, muy inteligente, muy capaz, muy ágil. Ingresó lógicamente a un puesto bajo, pero por esa capacidad fue progresando rápidamente, haciendo carrera rápidamente, a tal punto que por una circunstancia muy fortuita y muy favorable para él, lo ascendieron a gerente de producción, una planta ensambladora de autos. Y en 2 años de gestión, las estadísticas de producción y también de ventas empezaron a subir en forma muy interesante para la empresa. Luego entonces, la empresa decide premiarlo con un pasaje, con unas vacaciones de 3 meses en Europa, familia y todo. Pero cuando regresa, se encuentra con la sorpresa de que le entregan su carta para que firme su renuncia. Claro que sorprende, es algo paradójico. Al contrario, más bien la empresa debería haber estado esperándolo con mayor ansia. ¿Por qué? Porque las estadísticas de producción empezaron a venirse abajo. ¿Y por qué lo despedían? Porque se había hecho indispensable. Y por lo tanto un elemento peligroso para una organización, como principio de organización. Bien. Por un principio de administración, la estructura establecida de una organización tiende a impedir la sobreinfluencia de los líderes y a evitar el surgimiento de los indispensables. Obviamente, la gran fraternidad universal, por sus características, tiende a generar líderes, pero en todo caso deben ser en función de las estructuras establecidas de la gran fraternidad universal y no al revés. O sea que el sistema administrativo y la institución sean en función de las aspiraciones del líder. Desde otro punto de vista,
se debe utilizar en determinados aspectos institucionales un enfoque, una conducción, una gestión empresarial, sobre todo en el aspecto económico, que al parecer está en ciernes de empezar a su establecimiento y desarrollo. Me refiero a una gestión empresarial. El sublime maestre Nobral de Mensajes, página 455, me refiere: la misión Aquarius es una empresa destinada a ocuparse de los problemas humanos, pero él refiere ya el término empresa. Es pues absolutamente indispensable que una organización lo sea en hecho y en palabra, donde estén bien establecidas las diferentes estructuras y sistemas administrativos, económicos, técnicos y productivos, para que así garanticen una buena proyección de la misión. Y dentro de este tópico de importancia de la administración, quisiéramos hablar algo sobre la administración en la Iglesia Católica, cuyo estudio merece especial atención. Pese a todos los embates sufridos a través del tiempo, la Iglesia ha dado muestras de una formidable organización que le han permitido mantenerse el bien, aunque adecuando sus principios administrativos a los tiempos actuales. Si se viene de acuerdo con su longevidad, la organización formal más efectiva de la historia de la civilización occidental ha sido la Iglesia Católica. Su larga vida como organización se ha debido no solamente al atractivo de sus objetivos, sino también a la efectividad de su organización y de sus técnicas administrativas. De dicha organización se puede obtener un principio administrativo muy valioso: el valor del adoctrinamiento de quienes ante un objetivo común, es decir, la salvación de sus almas, aunan sus esfuerzos individuales en uno colectivo. Ejemplos notables de técnicas administrativas que emplea la Iglesia Católica, a título de referencia, son el desarrollo de una autoridad jerárquica con una organización territorial de la misma naturaleza, la especialización de sus actividades de acuerdo con líneas funcionales, y lo más importante es esto: la utilización desde un principio y por mucho tiempo de los grupos de gobierno, los llamados staff. Llama la atención, dice Mooney, un clásico de la administración moderna, que este principio, solamente un descuido del estudio de la organización de la Iglesia Católica haya permitido, vuelvo a redundar, que valga la redundancia, descuidar el aspecto de staff de la Iglesia Católica. Es decir, a la manera de una organización militar donde se toma el aspecto asesor y el aspecto consultor como un bloque. Y esta misma función desempeña el cónclave cardenalicio, que representa el Senado de la Iglesia Católica. Las organizaciones militares y la Iglesia Católica han sido las únicas formas de organización en la historia de la civilización occidental que se han visto obligadas a desarrollar los problemas inherentes al manejo de los grupos y por lo tanto de las técnicas administrativas, de principios y prácticas de la administración. Los cardenales, a título de información, constituyen el Senado de la Iglesia con funciones de asesoramiento y consultoría en dicho gobierno eclesiástico. El Sacro Colegio Cardenalicio, que es el que los agrupa, se distribuye en varias órdenes: el episcopal, el presbiteral, diaconal, etc. Pero existe también un cónclave en la forma de elección de sus representantes, y también existe la curia romana, compuesta por una serie de dicasterios, dentro de que destaca la Secretaría de Estado, la Sagrada Congregación o Consejo de Asuntos Públicos, los oficios, los tribunales, etc. Por otra parte, es interesante conocer la experiencia de la administración de algunos movimientos espirituales contemporáneos. Somos testigos de una serie de movimientos, como el movimiento de Hare Krishna o el movimiento Bahá'í, cuya administración y cuya estructura económica realmente son interesantes de estudiar y de meditar y reflexionar. Y tal vez, por supuesto, existen una serie de organizaciones, pero precisamente tal vez sus mismos miembros hayan hecho conciencia de la necesidad de estructurar básica y fuertemente y económicamente su organización para darle todo el potencial que tal vez ellos tienen en este momento, no solamente económica, sino a nivel de su misma proyección. Para darle todo el potencial que tal vez ellos tienen en este momento, no solamente económica, sino a nivel de su misma proyección. Pasamos a otro aspecto.
¿Cuáles son los elementos de una organización? De forma sintética diremos, una organización tiene tres elementos. En primer lugar, sus recursos humanos. Es el elemento eminentemente activo y desde luego el de máxima dignidad. Lo que correspondería a nivel obrero es un trabajo predominantemente manual. Lo que correspondería a un nivel empleado representa el trabajo más intelectual y de servicio. El nivel supervisor vigilaría el cumplimiento exacto de los planes y órdenes señaladas. Y hay predominio o igualdad de las funciones técnicas y administrativas. El nivel de directores, que fija los grandes objetivos y políticas y la aprobación de planes más generales y evalúa los resultados finales. Pero también existe el segundo elemento, que son los bienes materiales, es decir, los edificios, las instalaciones, sus terrenos, las materias primas, etc. Y finalmente, el tercer elemento son los sistemas, es decir, los bienes inmateriales de una organización. Ahí destaca principalmente los sistemas de producción. Y la institución Gran Fraternidad Universal, producción de bienes de cultura y de servicio social. Asimismo, sus sistemas de organización y administración, la forma como debe estar estructurada la organización, la separación de funciones, el número de niveles jerárquicos, el grado de descentralización o centralización. Y nuevamente que todo ello es señalado por su línea maestre, principalmente en las cartas circulares 7, 22 y 42, en cuanto a la composición y mecanismo de la institución. Entraré al aspecto central del presente trabajo. Las funciones o elementos de la administración y el proceso administrativo. De la administración moderna no difieren sustancialmente en la nomenclatura y en el número de funciones o elementos de la administración. Dentro de ellos citamos a Henry Fayol, a Taylor como padres de la administración moderna, a Mooney, a Urbick, a Kunz O'Donnell, a Terry, a Rejos, etc. Nosotros tomamos lo que a nuestro entender es la nomenclatura más integradora, que comprende 6 funciones o elementos de la administración. A saber, en una primera fase la fase mecánica y en una segunda la fase dinámica. Cada una de las fases tiene elementos. La fase mecánica tiene 3 elementos: previsión, planeación y organización. Y la fase dinámica, integración, dirección y control. El elemento previsión. Esto señala qué puede hacerse. Es la determinación técnica de lo que se desea lograr. La planeación indica qué se va a hacer, es la determinación del curso concreto de acciones a seguir. La organización indica cómo se va a hacer, la estructuración técnica de las relaciones para su mayor eficiencia entre jerarquías, funciones y obligaciones individuales. La integración indica con qué se va a hacer, es decir, la dotación de los medios necesarios para su eficaz funcionamiento, tanto materiales como humanos. La dirección indica ver que se haga. A veces también en este aspecto está lo que se llama ejecución. La dirección y ejecución, la concretización. Ver que se haga. Lo que impulsa, coordina y vigila a cada miembro y grupo para dar eficacia a los planes. Y el control, es decir, cómo se ha hecho la evaluación. Establecer sistemas para medir los resultados actuales y pasados en relación con los esperados, es decir, en relación con los planeados, para corregirlos, mejorarlos y formular nuevos planes. En el primer caso del elemento previsión, considera algunas etapas como el establecimiento de objetivos, las investigaciones, los cursos alternativos, que las explicaremos en este momento. Objetivos, es decir, la fijación de metas. Investigaciones, es decir, descubrir y analizar los medios con que puede contarse. Es decir, se analizan los factores tanto internos como externos, con que una determinada proyección se va a encontrar en un determinado momento.
Los cursos alternativos de acción, es decir, la adaptación de los medios a las metas, de los medios dados por investigaciones a las metas dadas por los objetivos, para ver cuántas posibilidades de acción existen. En cuanto al elemento planeación, tiene la etapa de las llamadas políticas. Nosotros llamaremos lineamientos, que son los principios que presiden, son las guías del pensamiento, guías de acción, las orientaciones. En sí representa el medio ambiente, el clima en que se sugiere que determinadas actividades se mueven. No especifica nada, son normas generales. Los procedimientos, es decir, la secuencia de operaciones o métodos que van a tener los objetivos que se han señalado antes. Los programas, es decir, el tiempo requerido. Los presupuestos, es decir, cuando los programas se le precisan en unidades y en costos, etc. Y los pronósticos no vienen a ser sino presupuestos proyectados hacia el futuro. Pero, para tener una idea global de estos dos elementos, previsión y planeación, vemos en este cuadro cómo es que las etapas de planeación y previsión se encuentran en una sola fase, en una misma fase. En primer lugar vemos finalidad, luego objetivos, es decir, las metas, luego políticas, luego las etapas de la previsión, investigación y cursos alternativos de acción, luego curso concreto de acción, los procedimientos, la programación y el presupuesto. Vamos a poner un ejemplo, cómo se maneja esto, así muy a grosso modo. Tenemos un ente inicial, aquí nos ubicamos. Deseamos desarrollar una acción para conseguir algo. Ese para, o sea, un aspecto teleológico, tendría que ser el aspecto finalidad. Una finalidad. Pero para esa finalidad es necesario ponernos metas, objetivos, blancos. Entonces nosotros, para esa finalidad, que se encontraría aquí, necesitamos objetivos. Luego entonces establecemos un objetivo A, establecemos un objetivo B. Para esos objetivos, y nosotros nos encontramos aquí, ¿en medio de qué ambiente queremos movernos? O sea, creamos un clima, un ambiente. Esas son las políticas. Es alternativo de acción. Hay alternativas para llegar a esos lugares. Luego del estudio, que lógicamente implica técnicas, se va a determinar ya, a escoger. De esas alternativas, ¿cuál vamos a escoger? Es decir, eso se llama el curso concreto de acción. Entonces, suponiendo de que escogemos el B para lograr el objetivo A y el D para lograr el objetivo B. Entonces, estos van a ser, van a ser los cursos concretos de acción para lograr esos objetivos. El procedimiento, es decir, en una primera fase voy a llegar hasta aquí, pero en una segunda grande aquí, en una tercera una corta, en una cuarta así. Es decir, vamos a hacer una secuencia de operaciones para lograr ese objetivo. Eso se llaman los procedimientos. Y esto yo lo pongo en el espacio, en el tiempo, y esto sería la programación. Pero asimismo yo quiero ver cuál es el costo, es decir, yo puedo ver un presupuesto. Pero presupuesto no solamente significa costos, es también la determinación de las unidades, la cuantificación de los logros por cada una de las secuencias que se quiera ir logrando. Es decir, en un presupuesto se dice, esto me va a costar tanto, pero también voy a lograr tanto. Y lógicamente, todas esas etapas tienen sus respectivas técnicas para lograrlas. Entonces, esa es la manera como se puede comprender y manejar estos dos primeros elementos de previsión y planeación. Es decir, son prácticamente simultáneos. Dentro del elemento
toda organización tenemos la etapa de jerarquía de funciones y de obligaciones y funciones individuales. La jerarquía vendría a ser la fijación de la autoridad y responsabilidad que corresponde a cada nivel, que correspondería a cada nivel. Es decir, si, bueno, ubicamos en organigramas esos niveles, esos diferentes niveles, corresponderían al aspecto jerárquico de la estructura organizativa. El aspecto de funciones fija cómo se dividen las grandes actividades especializadas para lograr un fin general. ¿Sí? Habrá un área de dirección, habrá un área de apoyo, habrán áreas de asesoramiento, habrán áreas de choque de línea, de ejecución, habrán áreas de consultoría, habrán áreas de contraloría o auditoría. Y la tercera etapa, obligaciones y funciones individuales, representa precisamente a cada uno de los elementos que se mueven en las diferentes áreas de los niveles jerárquicos. Entonces, resumiendo, tenemos niveles, en primer lugar, con respecto al aspecto jerárquico, tenemos las funciones, es decir, funciones de cada uno. En términos generales se llaman estos cuadritos departamentos. Cada uno de estos departamentos, sus funciones en relación a la estructura integral y además las obligaciones individuales que representan las funciones de cada uno de los mismos miembros o elementos. El aspecto de integración. Consideramos la integración de personas y la integración de administración de las cosas. Dos aspectos. La integración de personas corresponde a aquello que en una empresa industrial se llama la administración de personal y que implica un área bastante grande, es decir, todo aquello que tiene que ver con los miembros de esa organización. En el caso de la institución sería con todo aquello inherente a los miembros de la gran fraternidad universal, se describe en este. Acá hemos ejemplificado la manera como captar, cómo es la captación generalmente de miembros. Y tenemos estas 4 fases. La fase llamada de reclutamiento, creo que es un término que suena a militar, pero así se expresa. De reclutamiento, después de selección, de introducción y de desarrollo. Y esto es importante porque veremos cuando su bien maestro dice ¿por qué no hay hombres de ciencia en esta institución? O ¿por qué no hay hombres de arte? Entonces, la selección, el reclutamiento va a ser de un extraño, de un candidato. Esta es la técnica, a través de las técnicas de reclutamiento. A través de las técnicas de selección va a ser un candidato, un buen candidato. A través de las técnicas de introducción va a ser de un buen candidato, de un miembro. Y a través de las técnicas de desarrollo va a ser un miembro de un buen miembro. Si nosotros llevamos esto a la institución, veremos de que tal vez no existan estos sistemas, porque todo esto es un sistema de captación de miembros y cómo se les va llevando, capacitando hasta hacer los buenos miembros, ¿no? E indudablemente que la institución, por la parte interna, a este nivel, pues logrará no solamente una capacitación intelectual o institucional, sino trascendente y evolutiva. El aspecto de dirección, el elemento de dirección tiene las siguientes etapas. El llamado de mando o autoridad, de la comunicación y de la supervisión. Este elemento, esta etapa de mando o autoridad dentro del elemento dirección es el principio en que deriva toda la administración, del que deriva toda la administración. Enseña cómo delegarla y cómo ejercerla, con todas sus técnicas correspondientes. La comunicación representa el sistema nervioso de toda organización. Un sistema nervioso de toda organización es la información que va desde el centro director hasta cada una de las células y de las mismas células hasta el centro director.
Eso es la llamada comunicación vertical. La llamada comunicación horizontal está dada a través, por ejemplo, de esta reunión, de charlas, de seminarios, de asambleas, de reuniones. El aspecto, la etapa supervisión, es decir, si se está haciendo como se ha planeado y ordenado, es el control más directo en la misma ejecución de los hechos. Finalmente, el elemento control, es decir, cómo se ha hecho, establecer los sistemas para medir los resultados. En primer lugar, hablamos de su establecimiento, con normas que hacen posible la comparación base de todo control. La comparación es base de todo control. En segundo lugar, su operación por medios técnicos especialistas. Y en tercer lugar, su interpretación, que vuelve a constituir un medio de planeación. Nuevamente, un medio de planeación. Estas son pues las fases, elementos y etapas del proceso administrativo. Ubicando ya en el aspecto institucional, diríamos que los objetivos y finalidades de la Gran Fraternidad Universal están señaladas por su bien maestro en los estatutos universales, principalmente en el artículo 1 y 2, y a través del establecimiento de medios en el artículo 6. En sus cartas circulares, cartas desde Francia, los grandes mensajes, el libro blanco principalmente, ¿no? donde dan el concepto de la institución, la justificación de su aparición y el mecanismo y naturaleza de su estructura y composición y funcionamiento. Así, por ejemplo, repetimos los artículos 1 y 2 de los estatutos universales. Pero también dentro de objetivos y finalidades vemos los objetivos y finalidades de los organismos, de los diferentes organismos. Y también a otro nivel vemos los objetivos y finalidades de las diferentes actividades misionales. Todo esto se contemplaría a nivel institucional. El aspecto de planeación, los lineamientos generales contempla las instrucciones que su bien maestre pide al respecto de la administración y la organización. Él señala en sus circulares, toma 1, página 10, organización de la misión sobre las bases administrativas y con buena centralización en la sede principal y relaciones con otros sectores. Y solamente que sobre estos lineamientos generales de su bien maestre es muy amplio, muy profuso. Solamente señalamos esto. Los procedimientos indicarán la metodización de las actividades de la misión. En sus circulares, tomo 3, página 185, dice: hay que estudiar siempre nuevos métodos para estar a la altura de la misión. En cuanto al aspecto de organización, en la etapa jerarquía, se refiere a la estructura administrativa básica de la GFU, tanto de la misión como de la orden, que se encuentran señaladas en sus circulares, son principalmente 7, carta circular 7, 22 y 42. Las funciones de los organismos, por ejemplo, acá se contemplan las funciones del Consejo Supremo, las funciones de los consejos ejecutivos subalternos de cualquiera de los organismos, de un instituto de yoga hasta el más pequeño de los organismos existentes. Son funciones de organismos. De las obligaciones, representaría las obligaciones mismas de los directivos y miembros de diferentes niveles. Por ejemplo, que va desde el director general de la institución pasando por un presidente del Consejo Ejecutivo hasta el secretario del más pequeño organismo. En el aspecto de integración, todo lo inherente a lo que tiene que ver con miembros de la institución, de la GFU. A nivel de personas, sería pues toda aquella indicación que da el sublime maestre, por ejemplo, cuando dice ¿por qué no hay científicos en la institución? En sus circulares, tomo 1, página 178. Por otra parte, comprende todo aquello que tiene que ver con la formación acuariana, labor de la orden de la acuario. Y la integración de cosas representa, por ejemplo, aquellos aspectos de la técnica financiera, es decir, la proyección y promoción en el campo económico. Aquello que tiene que ver con la producción, es decir, las técnicas de proyección cultural, ciencia de filosofía, por ejemplo, los trabajos de investigación científica. También se refiere a la producción de servicios y bien público, por ejemplo, las labores de vigilancia misional. Hay un aspecto de adquisiciones que representa la obtención adecuada de la infraestructura material de locales, terrenos, así como equipos e instrumentos de la institución. El aspecto de conservación, es decir, la manera de cuidar y vigilar los bienes de la GFU. En cuanto al elemento dirección, sus etapas, la comunicación es muy conocido
en el libro de nuestro querido maestro David Ruiz, el análisis del sistema de aplicación para mitas, como toma 3 capítulos para los temas de comunicación e información. Es una compilación de los puntos más resaltantes que el sublime maestro presenta sobre la importancia de la comunicación e información. Yo les ruego a todos comunicarse entre sí los sectores, dice el sublime maestro en el tomo 2, página 109, es decir, participarse con otros, sus actividades, proyectos, etc., a fin de levantar el dinamismo, dar ideas e intercambiar sugerencias. En cuanto al aspecto autoridad, casi siempre, dice el sublime maestro, cuando se da un poco de autoridad se vuelve orgulloso dictatorial, o intervención inadecuada en un debate público, siempre hay que pedir previa autorización. Es decir, de todo aquello que el sublime maestro indica respecto al término autoridad. El aspecto supervisión, dice el sublime maestro, deberían vigilar en el porvenir la buena marcha de una administración bien establecida. Finalmente, a nivel del elemento control. ¿Control de qué? De la calidad de administración, del aspecto contable financiero, del aspecto de la producción institucional, del control de los miembros, etc. Dice su maestre en sus circulares, tomo 2, página 248, y que tendrá que ser enderezado de una vez por todas y rectamente bajo la vigilancia de alguien a la altura de esas tareas. Los elementos de la administración pueden tomarse bajo 2 tipos de enfoque. El primero considera cada uno de los elementos o funciones de la administración como elementos aislados, y que pueden estudiarse, analizarse, investigarse y hasta aplicarse independientemente de los otros. Por ejemplo, si quisiéramos estudiar solamente el aspecto de comunicación, solamente se puede estudiar a ese nivel. Entonces ya no lo vemos como proceso, sino simplemente como una etapa de todo el aspecto administrativo, y sobre él podemos desarrollar todo un sistema de comunicación a nivel mundial. O si queremos hacerlo a nivel, digamos, de los lineamientos que da su maestre en todos los campos, administrativo, cultural, científico, de bien público, etc. Pero el segundo aspecto, el segundo enfoque, es a través de un aspecto dinámico, como todo un proceso administrativo. Es decir, que empieza en una planificación, empieza en el establecimiento de objetivos y nos vamos hasta el control. Toda una secuencia, todo un proceso administrativo. Son las 2 maneras como se les puede enfocar los elementos y etapas administrativas. Quisiéramos pasar al antepenúltimo punto, que es un modelo de la administración. Como todavía algunos lineamientos que ha asumido el maestro en este aspecto. Vamos a pasar a un modelo de la administración como proceso del análisis del sistema de aplicación de parámetros. Hemos visto, al estudiar el proceso administrativo, cómo encontramos ese paralelismo tan interesante de los elementos constitutivos del análisis del sistema de aplicación de los paramitas con cada uno de los elementos y etapas del proceso administrativo. Donde está el pensamiento del movimiento, el marco sociológico cultural, la estructura y desarrollo de la gestión, las exigencias, características e imperativos en aumento de una era, corresponde a lo que en el proceso administrativo se llama investigación o premisas de planificación. Lo que los elementos del sistema, esto de paramita, respondería a una finalidad dentro del proceso administrativo. Objetivos coinciden. Los cursos alternativos de acción representan alternativos y modelos que realizar, a evaluación de posibilidades y realizaciones concretas y el examen de objetivos. Lo que sería como un curso concreto de acción, acá son las nuevas alternativas y mejores modelos. En cuanto al aspecto de infrasistema, a nivel de integración de personas y cosas vemos esa relación de personas con la proyección y servicios de inteligencia en la U, con los contactos, relaciones, apoyos y oposición. Pero lo más importante y resaltante del análisis del sistema de aplicación de los parámetros es este punto, la autorrealización y evolución individual que no contempla el proceso administrativo. Ese es el gran aporte trascendente del análisis del sistema de aplicación de los parámetros.
decir, el sistema de aplicación de los panelistas en sí es todo un proceso administrativo que cumple la totalidad de los elementos y etapas del proceso administrativo, pero que además tiene ese elemento, autorrealización y evolución individual trascendente. Vamos viendo cómo se va relacionando organización con el tipo de organismo, la planificación, sistema de organización, o sea, proyectos de planificación y relación de proyectos, la dirección con el método de control. Colaboradores los hemos sugerido a ese nivel. A nivel de dirección, supervisión con idea de orden, sucesión de los procesos en forma adecuada. Autoridad también se señala una cierta autoridad para algunos. Y el control se sucede en completa armonía con el sistema. Es decir, encontramos pues que el análisis sistema de aplicación de los panelistas corresponde perfectamente, se ajusta perfectamente a todo un proceso administrativo sencillo. Y que además tiene este gran aporte, el autorrealización y evolución individual. Analogía de algunos aspectos administrativos con el nuevo concepto de la divinidad. Y otra característica importante que podido observar en este cuadro, que coincide y a la vez es trascendente, es en la parte del supersistema, donde están las exigencias, características y operativos del aumento de la nueva ley, que esto no contempla, por ejemplo, el proceso legislativo científico que plantea, por ejemplo, la administración. Entonces, una característica importante debería ser las exigencias, las características, el operativo del aumento de la nueva ley. Gracias, por un buen aporte. Hemos encontrado el concepto de la divinidad con algunos aspectos de la administración. La gran administración pública de los países basa su gobierno en los tres grandes poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo, el que da la ley, se analoga con el aspecto divino. El poder ejecutivo, el que ejecuta, cristaliza la ley, se analoga con el aspecto forma. El poder judicial, el que regula, intelige la ley, se analoga con el aspecto pensamiento. Igualmente, existe relación analógica del nuevo concepto de la divinidad con las funciones administrativas. Previsión y planificación son funciones legislativas. Están a nivel de lo que una empresa, ¿no?, industrial se llamaría una asamblea o junta de accionistas, o un directorio o junta de directores. Se analoga con vida. Organización, integración y dirección son funciones ejecutivas, aplicativas o administrativas propiamente dichas. Están a nivel de una empresa, lo que se llama gerencia. Organización, integración y dirección son funciones ejecutivas, aplicativas o administrativas propiamente dichas. Están a nivel de una empresa, lo que se llama gerencia. Y se analoga con el aspecto forma. Y control son funciones interpretativas, judiciales internas. Están a nivel de organismos especiales como inspectorías o contralorías. Y asesorías. Se analoga con pensamiento. Y cuando se les ubica dentro de un organigrama clásico, veremos de que lo que dijimos que eran las funciones legislativas se encuentra a ese nivel con aspecto vida. Lo que sería el aspecto de las leyes o funciones ejecutivas aplicativas con aspecto forma. Y finalmente, la analogía de pensamiento con lo que sería las funciones interpretativas o judiciales internas, controlorías, consultorías, asesores. Es algo que, bueno, hemos planteado, ¿no? Se hemos dado cuenta de ello. Comentario final. La necesidad. Se necesita planificar el crecimiento y desarrollo institucional en cada nivel, en cada área de actividad
en cada seccional. Por ejemplo, prever qué tipo de organismo debe crearse en una seccional, en qué número, por qué razón, con qué criterio, dentro de qué áreas, estructuras, etc. Se necesita reunir a un equipo de miembros de la institución, técnicos en cada materia, para que, imbuidos en un plan de desarrollo integral y dirigidos por la Dirección General, puedan, a nivel de un equipo técnico asesor, plantear el desarrollo integral en cada área estructural de la GPU. Se necesita reconocer la experiencia histórica pasada y contemporánea de la fundamental importancia de la administración de las organizaciones, así por ejemplo la importancia de la organización de administración de la Iglesia Católica, que permanece a pesar del empate de los tiempos y las circunstancias. En el presente es importante reconocer la acción administrativo-científica tanto a nivel de los gobiernos de países como a nivel de organizaciones y empresas privadas, por ejemplo las grandes empresas transnacionales. Igualmente en las organizaciones espirituales contemporáneas que tienen fuerza. Por otro lado, una estructura administrativa general en la misión significa no solamente estandarizar métodos y técnicas que actualmente son muy dispares en cada seccional, si es que realmente existe, sino implantar las más adecuadas que garanticen eficiencia y desarrollo institucional. Pensamos que en algún momento se llegará a aplicar necesariamente un sistema administrativo general e integral en la GPU, porque para lograr el crecimiento, desarrollo armónico y eficiencia de una organización, el aporte de la ciencia, de la técnica y artes administrativos es imperativo, indispensable, requisito sine qua non. Más aún en una organización mundial del nivel de importancia y trascendencia que debe alcanzar la GPU. La GPU como organización llamada a ser directriz mundial debe ser vanguardia en todos los campos del saber y por lo tanto en algún momento será vanguardia inclusive en la teoría y en la práctica administrativa. De lo que se trata es aplicar el pensamiento del sublime maestre en forma técnica con la finalidad de optimizar energía. Finalmente queremos terminar con el pensamiento del sublime maestre en algunos aspectos. Él dice en sus circulares, tomo 1, página 1, o sea, en el cuarto párrafo de la primera carta circular, dice: la gran dificultad para fortalecer una misión como la nuestra es seguramente la centralización de energías. Cada uno al alcance de sus posibilidades trata de fomentar un interés, pero la falta de una buena administración general hace que los esfuerzos de cada uno queden en incompatibilidad y por lo tanto sembrar una semilla sin darle un alimento más indispensable. Sus circulares, tomo 3, página 210, dice: debemos lograr algo mejor todavía, y ese es el motivo de que querramos centralizar todo, de coordinar, de sincronizar, de metodizar, etc. No debe nunca olvidar que nuestro movimiento no es de grupitos acá y allá, sino una magna institución mundial, y desde este punto de vista tenemos que administrar las cosas en grande. Más allá, en sus circulares, tomo 1, página 10, dice: organización de la misión sobre las bases administrativas y con buena centralización desde la sede principal y relaciones con los otros sectores. En sus circulares, tomo 1, página 134, le ruego vigilar bien sobre la buena constitución administrativa, no solamente en Caracas, sino empujar a todos los sectores para organizar correctamente sus varios comités. Y finalmente, en cuanto a tareas por realizar, pensamos que algo que puede empezar a hacerse es desarrollar los sistemas de cada sistema, ¿no? Empleamos el término sistema, es un ente integral de todos los elementos en cada una de las áreas estructurales, sistemas de cada uno de los elementos de la administración en la GPU. Es decir, a nivel de previsión, planeación, organización, integración, dirección y control, tenemos que ir implementando diferentes sistemas, a saber, por ejemplo, el desarrollo de un manual de fines, objetivos, propósitos y medios de la GPU basados en estatutos universales o circulares principalmente, grandes mensajes, libros y las obras de su en nivel de objetivos, finalidades. A nivel del elemento planeación, un manual de lineamientos, manual de políticas que toda empresa tiene, manual de lineamientos administrativos, lineamientos en el campo de la ciencia, en el arte de la cultura, de la investigación, del arte, etc.
A nivel de organización en una etapa jerarquía, los manuales de organización. A nivel de funciones, manual de procedimientos, de diferentes actividades que se realicen en nuestra institución. Lógicamente me estoy refiriendo que todo eso va a ser un mixto. El nivel más alto, hasta cada uno de los organismos. En cuanto al tercer punto, obligaciones y funciones, planteamos la necesidad de hacer análisis de puestos. En una empresa se llama así, análisis de puestos, es decir, cuál es la función exacta que necesita cada uno de los puestos que forman un organismo o los diferentes organismos, pero todo eso escrito, ¿no?, en esos manuales. En cuanto a la etapa de integración, planteamos la necesidad de tener un manual de miembros donde no solamente esté la bienvenida, esté la presentación de la institución, sino además la manera como se puede ir integrando cada vez más a nuevos miembros en los diferentes campos de la institución. En cuanto, es decir, establecer un sistema de integración de miembros. En cuanto a la integración de cosas, establecer un sistema y estructura económica a nivel mundial. El planteamiento, la formación y establecimiento de un sistema económico a nivel mundial de la CFO. Y también el establecimiento de un sistema de producción cultural de investigación. Planteamos todo un sistema de proyección. En cuanto al elemento dirección, la necesidad de tener un sistema de comunicación a nivel mundial. Un manual de autoridad a ese nivel. Y finalmente, sistemas de control y evaluación. De tal manera que todos estos sistemas, precisamente por las características del sistema, pueda abarcar la totalidad de estructuras en que se mueve la institución y no pueda descuidar ninguna. De tal manera que todo esté bajo el control y por lo tanto de la coordinación. El método que planteamos es el siguiente. La fase de recopilación. Recopilación de todo lo señalado por el sublime maestre en sus diversas partes de sus diferentes obras sobre el tema que se quiera estudiar. Por ejemplo, economía. Sabemos cuáles son las características de la literatura del sublime maestre. El término economía lo vamos a encontrar en diferentes partes, por ejemplo, y principalmente dentro de sus circulares. Entonces, la primera fase sería la fase de recopilación. Recopilar todo lo que habla el sublime maestre sobre economía. El segundo punto sería ordenar y sistematizar. Lo antes recopilar. Todo eso que se va a ordenar y sistematizar por áreas afines, incluso dentro de ese mismo todo. En tercer lugar, la determinación de la técnica administrativa correspondiente al tema. Técnica administrativa. Y finalmente, la adaptación. Adaptación de la técnica al pensamiento del sublime maestre, es decir, a su pensamiento, pero ya ordenado y sistematizado, previa recopilación. Entonces, podemos esquematizarlo, ¿no? Que el pensamiento del sublime maestre va a permanecer en todo momento y la técnica administrativa se va a encontrar, las diferentes técnicas administrativas. Entonces, se va a proyectar el sublime maestre en una aplicación técnica de su pensamiento. De tal manera que en este momento, si una determinada técnica administrativa está en boga, porque es lo último, pues ello dentro de pocos años ya no lo será tal vez, pasará y vendrá una nueva, pero en todo caso el pensamiento del sublime maestre permanece, pero siempre aplicado a través del aspecto técnico y científico. Volvemos a repetir, con la finalidad de poder instrumentalizar toda su enseñanza y su pensamiento, a la vez de que con ello optimizamos la energía que todos brindamos hacia la institución. Con esto hemos
terminado. Indudablemente que nos hemos pasado muchos aspectos, pero claro que el trabajo no estuvo, digamos, destinado para una charla, ¿no? Estuvo más que todo para un conversatorio. Espero me disculpen si es que os he cansado, pero tenía que terminar. Muchas gracias. Indudablemente que deben haber de 1 a 2 millones de preguntas, pero me parece que creo que es un poquito tarde, tal vez podríamos conversar más informalmente en este termine. Bueno, es un poco tarde, los hermanos están cansados. Yo quisiera, antes de terminar, además de felicitar al hermano Luis Hu, no solamente por la preocupación que él tiene de que la Gran Fraternidad Universal tenga bases de establecimiento y desarrollo importantes en el campo de las estructuras económicas. Quisiera agregar que desde el punto de vista legal, la institución tiene sus personerías jurídicas como organismos sin fines de lucro. Y por lo tanto, ello vendría a ser en cierto modo una forma de personería que no contempla todo un desarrollo que pudiera estar suficientemente planteado. Pero como las disposiciones del Sublime Maestre son muy claras, todo lo que está mencionado por el hermano Luis Hu, son sumamente claras las disposiciones de una organización y de cuidar y plantear y efectuar una verdadera organización de alcance mundial. Y como ello no puede ser sin tener, como el mismo Sublime Maestre decía, los fondos económicos necesarios. La forma más adecuada consiste en organismos de apoyo, por una parte, y también que la institución, la GFU como tal, tenga una magnífica administración. Los organismos de apoyo económico pueden existir con capitales destinados, fondos destinados a ayudar a la institución, o fondos en los cuales también por la institución puede haber fondos específicos cuyas utilidades se encuentren en general con todas las demás acciones o accionistas. Y como probablemente vamos a tratar de hacer en el organismo de apoyo económico para llegar a tener un periódico o tener por lo pronto una revista que sea sostenida por ese organismo, a pesar de que ella pueda tener sus ingresos. De tal manera que con esto quiero decir que puede haber inclusive personerías jurídicas dependientes de la personería jurídica central, como el caso de las colonias infantiles y como el caso de los gabinetes o de las escuelitas libres de investigación o de indeciencia. Pero además pueden existir otras formas de organismos económicos de apoyo, como centros de ingeniería, como centros de arquitectura formados por arquitectos, centros de ingeniería formados por ingenieros y así sucesivamente. Y además centros industriales. Por lo tanto, todo lo dicho por el hermano Luis Hu es perfectamente realizable, aún en aquellos casos en que se necesiten organismos de apoyo que puedan no estar, que lleven su vida propia
bajo directivas de la GFU. Considero que cada una de las partes de lo que ha señalado el hermano Luis Hu están perfectamente y serán indudablemente en el futuro de la institución y representarán una avanzada. Y un detalle que me pareció muy interesante lo que él dijo, aparte de las muchas cosas que él señaló, es el que nuestra institución debe ser una institución de vanguardia, aún en lo administrativo, aún en la parte de las ciencias administrativas. Y eso me parece perfectamente ajustado al espíritu con que el Sulí Maestre señalaba. Y que la comparación con organizaciones como la Iglesia Católica, indudablemente, una de las cosas que ha sostenido la Iglesia Católica es que desde el punto de vista económico ha estado sumamente organizada y desde su punto de vista administrativo también. Así es que la parte que corresponde a los paramitas, realmente esa comparación con los factores administrativos me parece también sumamente útil. Así es que, en resumidas cuentas, y para no cansarlos más de lo que ya la hora ha hecho que estén ustedes, yo quisiera que los hermanos que estudian economía, que son contadores, que tienen la visión económica de conjunto y de precisión, deberían tomar muy en cuenta el ejemplo dado por Luis Hu para llevar adelante mecanismos muy importantes de la institución. Muchas de las cosas que el Sulí Maestre encarga tienen que tener una gran estructura, por ejemplo, un diario. Por ejemplo, lo que él señalaba para la vida de los ashrams, lo que él señalaba para el trabajo de organización, de una organización mundial. De tal manera que yo espero y me gustaría mucho que este trabajo del hermano sea acondicionado, adecuado para un folleto, y que ese folleto pueda llegar a toda la hermandad, dando inclusive indicaciones concretas acerca de en qué forma solucionar varios problemas. Hay, por ejemplo, algunos organismos de nuestra institución que no se ha aplicado las cosas que el Sulí Maestre indica. Están, por ejemplo, los ashrams, en donde hay muchos terrenos baldíos que no se ocupan y que es por falta de una organización, de un departamento de producción que no se ha hecho. Así sucesivamente tendríamos que señalar, por ejemplo, los liceos de síntesis. Uno de los grandes problemas de los liceos de síntesis que han dado tan buenos resultados, por ejemplo, en Brasil, donde surgió la institución con un liceo de síntesis en Porto Alegre, es que no se ha aplicado aspectos administrativos, económicos para su sostenimiento. Lo mismo tendríamos que decir en el mismo campo de los consejos ejecutivos y consejos subalternos, que se encuentran carentes muchas veces de presupuesto, porque no hay actividades destinadas a eso de una manera organizada. La madurez de nuestra institución requiere que haya actividades de ese carácter, y lo van a demostrar, los hechos van a ir demostrando cada vez más eso, indispensablemente. Por ejemplo, tenemos muchos santuarios, pero casi no tenemos escuelas. Tenemos muchos santuarios, pero casi no tenemos escuelas. Y así podríamos ir mencionando pasos que la Gran Fraternidad Universal tiene que dar, y que solamente con una organización. Por lo tanto, esta ponencia, este tema traído por el hermano médico Luis Hu,
y que su amor a la institución le ha hecho tomar cursos de posgrado en administración, que no son cualquier cosa. Merece un aliento y un estímulo, y quisiera en ese sentido indicarle que en cuanto su trabajo esté suficientemente arreglado para una imprenta, yo quisiera que Arnoldo Zárate estudiara la posibilidad de edición de este folleto y de este trabajo con los aditamentos necesarios, porque indudablemente muchas de las cosas por las cuales no se aplica el saber es porque no se sabe que no se sabe. No se sabe que no se sabe. Entonces el folleto, este folleto, vendría a dar a conocer a personas muchas cosas que se pueden hacer en la GFU, que el Sublime Maestre recomienda en su base y que ya es tiempo de ir aplicando dentro de la madurez que va adquiriendo cada vez mayormente nuestra institución, y que necesita pues de personas que les gusta organizar y organizarse, que les gusta la responsabilidad y responsabilizarse, y que toman en cuenta profundamente un ideal para servirlo, no servirse, sino servirlo. De tal manera que es muy grato escuchar esto que ha leído Luis Hu, y sobre todo saber que se ha tomado y se toma el trabajo de salir de su profesión de fondo para entrar a un campo que aparentemente no tiene relación, y que lo estudia y que ingresa y que toma cursos de posgrado que no son cortos, para poder tener una imagen, de tal manera que estamos nosotros con la mayor apertura a recibir todas las sugerencias que él y los hermanos que tienen estas inquietudes puedan dar. De tal manera que aliento a Luis Hu para que, siendo médico, tome cada vez mayormente una visión y un conocimiento y una creatividad acerca de la organización de nuestra institución, que, dada por el Sublime Maestre en sus estructuras fundamentales, él mismo pedía que hubiera la organización de una gran institución, Así que con estas palabras trato de rubricar la aceptación de este trabajo, de esta materia, de esta actitud y de este estudio que el hermano nos ejemplifica, nos da el ejemplo de estudiar, a pesar de tener su trabajo de médico, su trabajo de miembro de la institución, su labor como Getuls plenamente activo que está en Arequipa, y sin embargo se da su tiempo para estudiar algo que se da cuenta que se necesita en la gran fraternidad universal.